Bueno, lo primero que vaya a notar es que pone modeling errors con TypeScript, no lo que pone en la charla del programa exactamente. Es porque la he variado un poco. Y bueno, esa es la segunda cosa que quería decir, lo siento, es la última charla. Bueno, lo siento, ahora viene lo que mola, la cerveza y tal. Pero yo voy a intentar que sea lo más amena posible, aunque así el título sea un poco de mal rollo, ¿no? Bueno, lo segundo, o tercero ya, no sé. Gracias por tenerme en la conferencia. Mola que puedas dar una charla en casa, en un sitio grande y que haya gente que aguante hasta el final para escuchar lo que tienes que decir. Gracias a patrocinadores y demás, porque obviamente sin patrocinadores esto no puede ir a ningún sitio. Y antes que nada, ¿cuántos programáis en JavaScript o habéis programado en JavaScript? Por saber quién. Vale, entonces sí. Entonces seguro que esto os suena de algo. Y seguramente esto también os suene de algo. Así ya en general los lenguajes que tienen tipado dinámico no es exactamente el mismo error, pero por lo general ese lo estamos viendo constantemente. Llámese Ruby, Python, JavaScript, cualquiera. Pero además los que trabajamos en web, también seguro que este número pues, os dice algo. Y se te queda esa cara cuando veis ese número, porque tú empiezas a diseñar tu aplicación, escribes tu código, pruebas tu caso de uso, dices, crea usuario y le pasas el nombre de usuario bien, de un usuario que no existe, todo fenómeno, funciona, pero bueno, las malas noticias es que, pues, shit happens, como se dice, y la gente que usa vuestra aplicación va a intentar poner nombre de usuario, Javi. Con suerte no hay ningún Javi en la aplicación. No la usará mucha gente en ese caso, ¿verdad? Pero bueno, en general tendemos a diseñar el software y a pensar siempre, en el caso de éxito, en la manera en la que va a funcionar, en lugar de pensar en la manera en la que el software no va a funcionar o diseñarlo de la manera inesperada. Y por eso es porque siempre nos pasamos por ahí la gestión de errores. Y por eso, en esta charla, yo lo que quería hablar es de cómo podemos modelar errores en TypeScript. No necesariamente en TypeScript. La charla quiero que sea más o menos, o lo más posible, lo más transversal posible, y que os quedéis con lo que es el diseño en sí y la manera de afrontar el problema y la manera de afrontar el diseño. Bueno, yo soy Javi Velasco, he estudiado en la Universidad de Córdoba, como la mayoría de vosotros. Ese es mi Twitter handle y ese es mi perro, que si pudiera lo tendría aquí conmigo. Y bueno, ahora he trabajado en Audience con Alfredo hasta hace un par de años, y ahora trabajo en una empresa que se llama Zeit. Es una empresa americana. Trabajamos con JavaScript y bueno, y si la empresa así como tal no suena, estoy seguro de que algunos de los proyectos que tenemos, que son open source, la mayoría de ellos, sí que os suenan, como Now, que es el cliente de despliegue, que ahora hablaremos un poco más de él, o el más popular, más conocido a día de hoy, es Next.js, que esto ya, pues, si no conocéis Next.js y estáis en desarrollo de aplicaciones, pues ya no. Bueno, pero yo para esta presentación quiero hablaros un poco de Now. Now es un cliente y una API, una infraestructura que a nosotros lo que nos permite o lo que pretende hacer es que cualquiera pueda desplegar su aplicación de la manera más sencilla y más simple posible, intentando tener lo mínimo posible de configuración y haciéndola accesible a todo el mundo, de manera que por debajo al final vaya a tener una infraestructura más o menos compleja, que a vosotros no os interesa, podría ser por ejemplo Lambda en AWS, con una capa delante que la ponemos nosotros automáticamente, un mínimo de configuración y listo. Una de las características que tiene Now es la capacidad de hacer alias. Yo llego, despliego mi sitio, escribo un comando, now, y luego hay otro comando que te permite hacer lo que se llama un alias. Nosotros, al hacer el deployment, te damos una URL, la URL tiene un hash, es una URL
pues que no es human friendly, digamos. Entonces tú ahora puedes con este comando, con ese comando puedes ponerle un alias, por ejemplo en este caso, a another.javi.sh, siendo javi.sh un dominio que yo tengo, que añade a la plataforma, tal. Entonces, en cuestión de segundos, cuando tú accedas a javi.sh tal, os va a servir ese deployment. Por eso es por lo que se llama un alias. ¿Por qué traigo este tema? Porque así a bote pronto esto es algo que aparentemente es sencillo, o que aparentemente debería de ser sencillo. Si tú esto lo planteas en forma de código, lo que tendríamos sería una función, createAlias, en la que yo le digo el alias, le digo la URL para la que estoy creando el alias, y le digo mi usuario y mi equipo como modo de autenticación para verificar permisos y demás. Entonces eso a priori es bastante sencillo, pero lo malo, el problema es que esto pues, no tiene por qué funcionar. ¿Por qué? Pues ya os digo, puedo poner un alias que ya existe, puedo poner el alias a un dominio que yo no tengo, puedo poner el alias a un deployment que no existe, a un deployment que es de otra persona, puedo pasar malos credenciales. Esto puede fallar de 1000 maneras posibles, ¿vale? Y en un código monolítico, lamentable, en una función de 1000 líneas, pues tú manejarías el error ahí y listo. Pero si tenéis un diseño aceptable, vais a tenerlo dividido en bloques pequeñitos, en funciones chiquitas, que son reutilizables, que tienen sentido por sí mismas y demás. Y ahí ya el manejo de errores es más complicado. Entonces, al final, si yo te digo, oye, ¿cómo me controlas los errores cuando llamas a esta función? Pues uno llega y dice, trae cacha y ya está, sin problema. Dice, lo siento, pero por algo, no sé por qué, tu alias pues no ha funcionado. Y te quedas tan tranquilo, ya está, no pasa nada. ¿Por qué? Porque luego tú cuando vayas a hacer la demo, tú haces el alias de manera que va a funcionar, va a poner los permisos bien, va a estar logado, te va a funcionar y va a decir, ¡hala! Ya está terminado. Pero luego cuando llegue el cliente y lo use, te va a decir, oye, esto es una mierda, esto no funciona. Me dice que no ha funcionado, ¿por qué? ¿Y ahora tú cómo la ayudas? Pues por algún motivo no ha funcionado. ¡Buf! A saber. Entonces la pregunta es, ¿eso por qué lo hacemos? ¿Por qué no gestionamos los errores en condiciones? Igual esto era muy extremo, ¿no? Normalmente, en vez de hacer try, catch y genérico, hace un par de comprobaciones y fuera. Pero el motivo por el que generalmente no controlamos los errores, pues yo pienso que son varios motivos. Uno de ellos es la falta de contexto, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con la falta de contexto? Pues pongo un ejemplillo. Tú eres el usuario, ¿vale? El usuario consume ese cliente, entonces llama una función de createAlias. Todo esto está pasando, digamos, en el cliente, ¿vale? Y esa función de alias, pues internamente va a hacer una serie de cosas. Por ejemplo, se va a traer el usuario que le hemos pasado, va a traerse el dominio para el que estamos haciendo el alias, va a llamar a una función que ejecuta la request de crear el alias. Y ahora esa otra función valida los parámetros de entrada de la request, que es una URL correcta, que tal, y ejecuta la request ya de verdad, ¿vale? Eso va a ir al servidor y ahora el servidor falla. ¿Por qué? Tenéis que pensar que eso es un punto diferente en el diseño. Cuando yo hago mi API, yo puedo decir, si no me vienen los credenciales, 401, un fallo, ¿vale? No estás autenticado, la request no está autenticada. Pero el cliente que consume eso, cuando haga la request, lo va a tomar como un error. ¿Un error de qué? ¿Cómo hago? Normalmente la gente pues comprueba el status, dice 401 y dice authentication error y me lavo las manos. Pero bueno, la realidad es que cuando esa petición falla, tú la capturas en perform request y tú en perform request solamente estás capacitado para decir que ha habido un error de permiso, de autenticación, algo en base a lo que viene del servidor. Pero yo a lo mejor la request que estoy ejecutando no es crear un alias, a lo mejor es otra. Entonces, ahí no tiene el contexto de esa llamada. No puedes decirle al usuario con precisión qué es lo que ha ido mal para poderlo arreglar. Segundo motivo es la falta de conocimiento del espacio de error. Esto es, de cuántas maneras puede fallar algo. ¿De cuántas maneras puede fallar algo? Pues yo cuando hago la petición a mi servidor, el servidor cuando me conteste me va a decir algo, por ejemplo, domain forbidden, porque estoy usando un dominio que no es mío. Pero el espacio de errores que tiene el servidor tiene que ser limitado. Tú tienes que saber de qué manera puede fallar una petición. Ahí entra en juego
En APIs, por ejemplo, entra en juego la documentación. Tener una buena documentación. Si yo estoy ofreciéndole una documentación a mis clientes, debería de tener un índice de errores en el que yo tengo pues mis códigos de error, tengo a lo mejor algunos payloads, más o menos genéricos, pero tiene que estar documentado. Porque tú cuando consumes esa API tienes que estar preparado para saber de qué manera tienes que reaccionar ante una respuesta errónea. Porque si no, tú luego cuando esa respuesta la capturas, ese error, deberías de poder decir hacia más arriba, oye, ha habido un error o sea, un domain permission error, ¿vale? Eso solamente puedes modelarlo si sabes que la API te puede contestar con ese error, ¿vale? Eso sí que es bastante obvio. Pero la tercera razón es que somos muy vagos. Y es lo que vengo diciendo desde el principio. Tú, o sea, pensadlo, vosotros vais a resolver un problema. ¿Vosotros paráis realmente a pensar en todos los casos que pueden venir de error? Porque yo no. Yo normalmente pienso 3 casos de error o 4 que serían los comunes, pero no me paro a pensar exhaustivamente, por lo menos cuando lo estoy implementando de primera. El problema es que cuando de primera está implementado y ya funciona, pues ya te lavas las manos, ya se te olvida comprobar algunos casos, en fin. O sea, esas son para mí, creo, las 3 razones más importantes que hacen que nos cueste trabajo hacer un programa, una aplicación error resilient. Pero bueno, por algo estamos aquí, por algo vamos a conferencias, somos analíticos, pensamos, leemos, estudiamos, intentamos hacer las cosas cada vez mejor. Y eso es lo que yo quiero enseñaros en esta charla, un poco razonamiento, procedimiento, de qué manera hemos intentado darle solución a este problema en algunos casos. Esto no quiere decir que sea una solución absoluta, que sea perfecta, incluso que sea buena. Yo lo enseño como un fact, vosotros ya, si os mola, pues lo probáis o le dais una vuelta. O pensáis si tiene sentido y luego me lo contáis. Pero bueno, yo la primera pregunta que me gusta, que me hice en esto, que me gusta hacer es ¿cómo puedes representar un error correctamente? En JavaScript, cuando creas un error, creas una instancia del tipo error y eso ya lleva una serie de el call stack y ya lleva una serie de atributos internos que te dice, pues, por ejemplo, dónde ha ocurrido el error, etcétera, una serie de información. Pero eso es muy genérico y es muy mínimo. Nosotros podemos hacer que los errores sean un poquito más ricos. ¿Vale? Entonces, tenéis que preguntaros, ¿dónde ocurrió el error? Esto está ya casi resuelto, ya de entrada, porque tenemos el call stack. Pero también tenéis que pensar cuál es la metadata. Por ejemplo, si yo tengo un error en el que yo estoy diciendo que mi alias ha fallado porque el dominio estaba prohibido, ¿cómo sé cuál es el dominio? El dominio no está a priori en el error. Entonces yo puedo diseñar un error en el que diga este dominio es el que tiene los permisos incorrectos. Luego tienes que decir también por qué ha pasado. La causa del por qué ha pasado lo podéis diseñar si estáis, por ejemplo, trabajando con una API en base a errores de código. O sea, pero sí tienen que ser errores porque tiene que ser algo que identificable. Una frase, que es la manera en la que nosotros solemos al final modelar el error, poniendo un mensaje, ese mensaje tiene muchos problemas. Uno, pues que no se puede internacionalizar, porque es un mensaje tal cual. Y el otro es que a nivel de código nosotros no podemos reconocer el error y tratarlo con algo que no sean expresiones regulares. Expresiones regulares, chaval. ¿Vale? Y además deberíamos de tener una manera de poder machear los errores. Muchas veces nos pasa que cuando queremos retornar un error, hay un caso en el que retornamos una cadena, que es un código, en otro caso retornamos un objeto, en otro caso retornamos una instancia de un error, en otro caso, cada sitio de una manera diferente. Entonces hay que encontrar una manera de hacerlo genérico. La manera, y esto seguro que muchos lo habéis hecho, de modelar un error que responde a esos puntos es, por ejemplo, utilizar una clase. ¿Vale? Las clases que en JavaScript ya sabéis que son por debajo, realmente no son clases, pero bueno, nos permiten hacer cosas como, por ejemplo, usar comparadores de instancias. Entonces, imaginaos que en este proceso que estoy poniendo de ejemplo, de crear un alias, resulta que el dominio que estamos especificando para el alias no existe. En ese caso, podemos crear una clase que sea domain_not_found. Esta clase podemos hacer la que extienda de una clase más genérica que tengamos para representar cualquier error que ocurre dentro de tu aplicación, como por ejemplo NowError. Y ahora en ese constructor podemos darle parámetros que representan el contexto. Yo puedo decir cuál es el domain name y puedo decirle cuál es el contexto. El contexto ahí se está refiriendo a cuál es el usuario, ¿vale? Por ejemplo, o el equipo.
y le pones un mensaje, ¿vale? Que no está de más, pero ya sabes por lo menos el domain name y ya sabes por lo menos el contexto y ya sabes que es un domain not found. Ahí ya le estás proporcionando alguna información. Además sabes dónde ha pasado, porque el call stack te va a decir dónde se ha creado ese error. ¿Cómo se usa eso? Pues tú harías throw, new domain not found, pondrías los atributos del constructor y listo. Ahora, ¿cómo lo capturaría? Pues como os digo, puedes utilizar instance of, ¿vale? Si este error es una instancia de domain not found, pues entonces ya puedo darte un mensaje en el que te diga que el dominio tal, porque lo puedo leer del mismo objeto, no existe para el usuario cual. Pero, además, si tenemos que, en lugar de un error de not found, tenemos una serie de errores y queremos responder de una forma genérica a todos los errores que ocurren dentro de la plataforma, porque queremos hacer un fallback al final, podemos comprobar si el error es una instancia de esa clase genérica nowError. Ahí puedes decirle, ha ocurrido algo, es algo controlado, porque es un nowError, es muy importante hacer la distinción entre errores controlados y errores no controlados, y puedes simplemente presentarle el mensaje y listo. Pero como una forma de fallback. Pero al final tú lo que estás haciendo es throw, ¿vale? La otra cosa que tenemos que preguntarnos es dónde deberíamos de controlar los errores, ¿vale? Esto es lo que yo estaba diciendo antes en el diagrama. Pensad, si yo hago un try catch y lo hago en el perform request, las capas de encima no saben cómo está contestando esa función, porque ahí estás cortando el flujo. Y ese es el problema que hay con las excepciones en JavaScript. Las excepciones cortan el flujo. A ti a veces no te interesa cortar el flujo. Así que para saber dónde modelar los errores, dónde controlar los errores, una cosa que te puedes preguntar es cuál es el entry point del consumidor. Al final, en nuestro diagrama, el entry point es el usuario, la llamada de createAlias. Entonces, cuando ocurre un error controlado en perform request, ¿dónde debería de controlar ese error? En createAlias. Porque en createAlias, además, es donde tengo más contexto para darle al usuario, ¿vale? Entonces, puedes decir, perform request va a contestar con errores, pero con errores que le competen a la unidad de esa función. Por ejemplo, yo tengo mi función aquí, perform request, hace un fetch, en la respuesta inspecciona cuál es el status code, y si el status code es más de 400, entonces yo sé que hay un error, leeré o trataré de leer el código de error de la API y crearé un error genérico que se va a llamar API error. Ya solamente con esto ya estás capacitado para decir en cualquier consumidor de la aplicación, por ejemplo aquí, diríamos, si el error es una instancia de API error, lo siento, pero había un error de comunicación en la API, y si no, y si es otra cosa, pues, no sé, me lo he cargado en algún momento, ha petado esto y no sé por qué. Pero bueno, eso ya es un paso adelante. Fijaos que estamos controlando los errores ahí en la parte más superior, justamente en el punto de entrada. Pero ese perform request, que ahora es capaz de lanzar errores de este tipo, de API error, está siendo consumido por otra función que es request create alias. Request create alias está consumiendo la función de perform request, pero ya tiene más contexto, porque ya sabe que la request que está ejecutando es la de crear un alias. Entonces el error puede tener más sentido, puede ser más explicativo y puede tener más información. Entonces lo que venimos haciendo nosotros en algunos puntos en el cliente es identificar los errores que puede lanzar una función de más bajo nivel, clasificarlos con un pattern matching que podéis hacerlo usando una herramienta o con un simple switch case, y dar un error que tiene un poco más de sentido y un poco más de contexto. Por ejemplo, aquí lo que estarías diciendo es, cuando yo llamo a perform request, si me contesta con un API error, que sé que es el error que puede lanzar el API request, voy a comprobar cuál es el código. Aquí hay también una asunción hecha, que es que todo API error tiene un error code, ¿vale? Y eso ya es parte del contrato hacia afuera, del contrato con la API. Pero tú dirías, yo sé que la API de alias puede dar, uno de los errores que puede dar es set missing, por ejemplo, que es que yo estoy intentando crear un alias, pero no tengo un certificado para el dominio para el cual estoy creando
ese alias, ¿no? Entonces tú ahí puedes decir, en caso de que haya un cert missing, voy a crear un error que veis que es un pedazo de frase así de grande, eso no es malo, ¿vale? Que muchas veces queremos poner los nombres cortos y lo estamos haciendo peor, pero puedes crear un error que dice cert missing for alias error, ¿vale? De esta manera, cuando llegamos, y fijaos que aquí ya estás capacitado también para decirle cuál es la URL a la que estás tratando de crear el deployment, cuál es el alias, cuál es el usuario, ya puedes darle mucha más información. De manera que ahora, cuando estás consumiendo create alias, le puedes decir, si el error que se está lanzando es cert missing for alias error, le podrás decir que no hay un certificado para el dominio, ¿vale? Porque el dominio forma parte también del contexto, así que no podemos setear el alias. Incluso puede decirle, este es el comando que tienes que ejecutar para resolver este error. Esto, decirle cuál es el comando, incluso sugerir de qué manera puede solucionar ese error, no es posible si no tienes un error que tenga un contexto rico y que sea capaz de proveer al usuario de la información, de proveerte a ti con la información necesaria, ¿vale? Bueno, pues de esta manera, como veis, tenemos modelado en el punto de entrada una serie de errores que sabemos que pueden pasar, pero siempre existe el caso en el que la API nos contesta con algo que no sabemos lo que es, algo que no esperaba. Llega el desarrollador, no está versionando la API correctamente, mete un nuevo tipo de error y ese nuevo error, cuando tú lo modelas en cualquiera de los niveles, no lo reconoces, no sabes lo que es. Entonces, eso lo que lleva a preguntarte es cuáles son los errores que una función puede lanzar. Y la respuesta a cuáles son los errores que una función puede lanzar es que no tenemos ni idea. No lo sabes. ¿Qué puede hacer una función? Entonces, try catch, lo metes dentro de un bloque. Y cuando tienes el error, ¿cuáles son los errores que pueden tener? Pueden pasar mil cosas. Puede ser un error de runtime, puede ser un error de programación, puede ser un error de comunicación con el servidor, puede ser un error controlado, pueden ser mil cosas. Pero yo os pregunto, ¿y un error qué es un error? Porque yo llevo aquí desde el principio hablando de errores, pero errores, hablando de ellos como situaciones controladas. Son situaciones que deben de estar controladas, pero son situaciones no deseadas. Entonces, al final lo que ocurre es que el error es el resultado de una operación. Yo estoy diciendo, oye, créame un alias. ¿Cuál es el resultado de crear un alias? Quizás sea crear el alias, pero si los parámetros de entrada son incorrectos, el resultado va a ser un resultado no deseado, pero al final es un resultado. Y el problema es que JavaScript no hace ningún tipo de distinción en este sentido. Tú dices, hay un error, throw, cortas la ejecución, lo que lanzas lo captura o no en algún momento, y dice, había un error, se acabó. Entonces yo os pregunto, si es resultado de una operación, ¿por qué no, en lugar de lanzar el error, lo retornamos? Podría ser una posibilidad. El motivo por el que normalmente no hacemos esto es porque estamos abriendo cuál es el abanico de posibilidades que una función puede retornar y eso hace que no tengamos más remedio que controlarlo, ¿vale? Yo hice hace tiempo un helper que realmente es una chorrada, que es que return instead of throwing, que esto básicamente es, yo le doy una función como primer parámetro, una función asíncrona, y como segundo parámetro le doy un array de errores que yo sé que esa función puede lanzar. Fijaos que esto implica ya que tú hayas modelado los errores como clase. Esta función lo que va a hacer es un try catch y va a acabar devolviendo una tupla. En el primer valor de la tupla le vas a dar el resultado que sería resultado de caso de éxito, ¿vale? Porque estamos asumiendo que esa función, si lanza, es que no ha ido bien. Y en ese caso, el segundo parámetro sería un null. Es decir, la tupla tiene éxito y error. Y en caso de que haya un error, el que sea, yo voy a comprobar si el array de errores contiene una instancia del error que estoy recibiendo. Es decir, si es un error conocido. En caso de que sí sea un error conocido, voy a retornar también una tupla. En el primer valor le voy a decir nulo porque no ha habido caso de éxito y en el segundo le voy a retornar cuál es el error, la representación del error. Y en caso de que no sea un error conocido, ahí sí lanzo, porque ahí no sé qué es lo que está pasando. ¿Vale? ¿Se entiende eso?
No, no es complicado, ¿verdad? Eso se usaría de esta manera. Cuando yo llame a la función de perform request, en lugar de llamarla directamente, lo que haría sería pues await, return instead of throwing, tal, llamaría a la función de perform request pasándole su error y le diría, y esto sé que puede retornar API error. ¿Qué ocurre con esto? Que si la función perform request hace un throw de un API error, esta función de aquí lo va a retornar y voy a tener en mi tupla, alias va a ser null y error va a ser un API error. En caso de que termine con éxito, voy a tener en alias el resultado del alias y en error null. Y en caso de que sea un error incontrolado, pues va a lanzar y me va a cortar la ejecución. Y eso está bien, porque tengo que cazar el error y reportarlo de alguna manera, un error tracker o lo que sea. Pero ahora la pregunta de antes de cuáles son los errores que una función puede lanzar sigue estando ahí, pero solo que ahora es cuáles son los errores que una función puede retornar. Y la respuesta a esta pregunta sigue siendo la misma, sigue siendo que no sabemos cuáles son, porque estamos usando JavaScript. Pero ¿y si usas TypeScript? Porque si usas TypeScript sí que tienes que tipar los parámetros, sí que tienes que tipar los retornos. Y bueno, yo cuando empecé a usar TypeScript, que ya hace tiempo, ideaba cómo va sin TypeScript, o cómo te sientes después de usar TypeScript, y cómo te sientes tú cuando realmente tienes un sistema complejo, lo tienes lleno de tipos, y ves que compila y que todo encaja. Es como... es un momento guay. Así que nuestra función de create alias, si estuviese escrita en TypeScript, ¿cuántos conocéis TypeScript, por cierto? ¿Sabes? Bueno, conocéis o habéis trabajado mínimamente, ¿no? Entiendo. Ahora hay un poco de código de TypeScript, no es tampoco excesivamente complicado, pero bueno. La firma de nuestra función, el tipo de nuestra función, esta de create alias, sería alias, que es un string, deployment URL es un string, user ID, team ID, y esto devuelve una promesa que va a resolver en alias o en set missing for alias. Vamos a suponer que esto de la tupla no lo hemos hecho. Vamos a suponer que estamos devolviendo A o B, una cosa u otra. ¿Vale? Y ahora lo que os quiero enseñar es la parte complicada, la parte avanzada de TypeScript, que tampoco tiene para tanto. Inferencia de tipo. Yo tengo un tipo genérico que voy a llamarlo error handler. ¿Vale? Error handler estoy diciendo que es una función que devuelve never. ¿Sabéis lo que ¿sabéis lo que es never? ¿Alguien sabe lo que es never? Nadie sabe lo que es never. Bien. Never es el tipo que devuelve una función, el tipo inferido que devuelve una función cuando el resultado final no puede ocurrir. Es algo que no puede ocurrir. Por ejemplo, si yo tengo una función a la que le paso en un parámetro un número, ¿vale? Eso es lo único que le puedo pasar, un número. Y ahora yo pongo un código, digo, si el tipo del parámetro es un número, devuelve true. Pues el else es never, porque no puede ocurrir. Es imposible que ocurra. Eso sería un never. Entonces yo estoy diciendo, voy a hacer una función que el retorno es never. ¿Vale? Ese es el contrato. A priori sé que suena un poco raro, pero una función que devuelve never. Y que lo que recibe es un error, que el error es, por lo que sea, un genérico. ¿Vale? Luego, este segundo tipo, result value, que result value es un pequeñísimo helper que lo vais a encontrar en 1000 librerías de TypeScript. Result value no, then, es el que vais a encontrar en todas partes. Que este básicamente lo que dice es, cuando yo use este helper de result value, yo le voy a dar un tipo, el que sea, ¿vale? Y esto va a resolver en lo que retorne la función f, se asume que es una promesa, cuando esa promesa resuelve, ¿cuál es el tipo? Por ejemplo, si yo a esto le diera una función que devuelve una promesa que resuelve en un entero, ¿vale? El result value de esa función sería un entero. ¿Vale? Y un helper mark, y ya este es el último helper raruno, que es error en la tupla. Este es el más chungo. Este error en la tupla es lo mismo, es un tipo con un genérico en el que yo lo que le digo es, si el tipo que yo le doy, si lo que le estoy dando, la función o lo que quiera que le dé, extiende de un array en el que el primer parámetro es lo que sea, y el segundo es otro lo que sea, ¿vale?
dame E. Es decir, el segundo elemento del array. Esto quiere decir que si yo tengo un tipo en el que el primer parámetro es una tupla en la que el primer elemento es un número y el segundo elemento es API error, cuando yo haga error in tuple de eso, va a resolver en API error. ¿Vale? Estos son como si fueran funciones, pero para los tipos. Pues si estas tres cosas que os enseño aquí las combináis, se puede hacer un tipo que se va a llamar error handler, ¿vale? Y error handler lo que va a hacer es una función a la que yo le paso el error de una tupla del valor resuelto de la función t y me va a devolver never. Esta movida que parece súper rara, que esa es la gracia precisamente de enseñarlo en una charla, básicamente lo que va a hacer es que si yo tengo una función como la que os he enseñado antes, en la que digo, mi función, esta de createAlias, resuelve una tupla que puede ser o bien el resultado correcto y null, o bien null y API error. Yo eso lo paso por aquí, lo que estoy diciendo es que ese tipo es una función a la que yo le doy esa tupla, resultado, y devuelve never. ¿Vale? Ese sería el tipo. Con esto lo que estáis definiendo es un contrato que se tiene que respetar, porque si no se respeta, el programa no compila. ¿Vale? Y esta sería una implementación. Yo tengo mi alias error handler y yo estoy diciendo que el tipo es error interpret, bla, 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 toda la movida esta que os he puesto antes. ¿Vale? Fijaos que le estoy diciendo que sería la función createAlias, esa que os enseñé antes, el tipo de esa función, me das el valor que resuelve, que sería esa tupla que puede tener success o error, sácame el error de esa tupla y eso es lo que le voy a pasar a este handler. Es decir, ese handler va a recibir los errores que puede resolver alias. ¿Vale? Y tiene que resolver en never o null. Entonces yo ahí digo, si el error es una instancia de set missing for alias error tal, le diré que no tiene certificado y devuelvo null. Y al final devuelvo error. ¿Cuál es la magia que hay aquí? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Ocurre que si alias, el único error que puede devolver es set missing for alias error, esto está bien. ¿Por qué? Porque después de comprobar si el error es una instancia de alias error, el error ya es un never, porque es el único valor que puede tener. Pero si ahora alguien en el equipo se va a la función de createAlias y dice, ahora puede haber un error nuevo, que es domain error, por ejemplo, esto no compila. Y esto no compila porque en ese punto, error ahora puede ser domain error, no es never. ¿Vale? Y esto nos da una protección brutal. Porque estás diciendo un contrato en el que en este contrato lo que estás diciendo es, esto es una función que maneja todos los errores que puede resolver createAlias. Y si agrego un error nuevo en createAlias y no lo manejo, falla. Y si quito un error de createAlias y lo manejo, también falla. ¿Vale? Es un contrato muy restrictivo. Y se usaría de la siguiente manera. Tú dirías, llamo a la función de createAlias, esto puede resolver en el alias o en el error, y seguidamente llamo a alias error handler y le paso el error. Esto es potentísimo. Eso es muy, 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 muy potente. ¿Vale? Pero ahí estamos seguros de que no hay error. Lo que pasa es que, claro, esto no es perfecto, esto tiene también sus problemas. El hecho de estar reconociendo los errores y devolviéndolos no es sencillo, en el sentido de que suponeos que tenéis 4 funciones. Cada función tiene 3 posibles resultados de error diferentes entre sí. Y ahora tienes un consumidor de esas 4 funciones. 4 por 3, 12. Tienes que hacer un pattern matching explícito de 12 valores. Y a medida que tú vas añadiendo funciones, ocurre lo mismo. Tienes que seguir respetando ese pattern matching. El problema es que puede llegar a ser muy explícito. Hay quien dijo que es mejor explícito que implícito. Y es la verdad. Pero también, lo digo yo si no lo dijo nadie, explícito es un coñazo, implícito no. Así que bueno, es cuestión de probarlo y ver qué tal. Fijaos también que para llegar a esto, pues hemos necesitado saber que la función puede devolver errores, cuáles son los errores que la función puede devolver, en qué punto hay que cazar los errores y agregarle
más contexto, más contenido y devolverlo, etc. Pero al final la moraleja es que necesitas saber cuál es el error space. Si tienes una API y la API no tiene bien documentados los errores, olvídate. Todo esto no sirve para nada. Así que tienes que saber cuáles son los errores que tu API puede devolver. Lo segundo es que tienes que saber cuál es el espacio de error interno. Eso te puede ayudar TypeScript, porque los retornos de las funciones están tipados y cuando te olvides de manejar un error, un valor, te va a avisar. Es súper importante también hacer una separación entre lo que son errores esperados y errores inesperados. ¿Por qué? Porque los errores son resultados de operaciones. Los errores no es siempre throw. JavaScript no tiene una manera de manejar los errores más allá de lanzar excepciones. Y la propia palabra lo dice. Una excepción debe ser algo excepcional. ¿Vale? Y los errores de contexto son comunes. Luego, que muchas veces retornar los errores que se esperan en lugar de lanzarlos, pues es algo bueno y es algo interesante. Por supuesto, el tipado estático, por ende TypeScript, puede ayudarte a forzar el manejo de errores. Antes decía Alfredo, acertadísimamente, que uno de los problemas que hay en JavaScript es que necesita tener un equipo muy disciplinado para poder escribir el código en condiciones, porque JavaScript no te provee de mecanismos para protegerte de escribir código de mierda. TypeScript sí te provee. No es perfecto, pero te provee también de más mecanismos que JavaScript. Y ahí ayuda mucho. Luego la otra es que los errores tienen que ser ricos y que puedes irlos escalando. No tienes que modelar los errores solamente en el punto de entrada. Puedes modelarlo en cada capa, pero agregando el contexto y el contenido necesario, propagándolo poco a poco hacia atrás en el call stack. Y finalmente, que cuando tú llegas al consumidor, al top level, puedes consumir, puedes inspeccionar esa agregación de información para poder dar un error que tenga sentido al usuario, incluso sugerirle maneras de solucionarlo. Y bueno, hay una cosa más que quería decir en la charla, que no está en una diapositiva, porque no quería tampoco liarme mucho, pero si estáis utilizando TypeScript, quizás os interese darle un ojo a una librería que hay que se llama FPTS, Functional Programming TypeScript, que son mogollón de helpers, de funciones y de tipos. La librería es una locura, la ha escrito un matemático que es un crack, pero a mí me alegró mucho ver que esto que os he contado en la charla es algo que se viene implementado en la librería. Hay un tipo que se llama either, que existe en lenguajes de programación funcionales puros. Yo no conozco ninguno en profundidad como para saberlo esto, pero es interesante ver que llega más o menos a la misma conclusión. Pero hay un tipo que se llama either, y ese either puede ser left o right. Left o right al final es una tupla, es un valor u otro. Y TypeScript tiene una limitación a la hora de inferir los tipos cuando se trata de tuplas, porque las tuplas al final son arrays, ¿vale? Entonces hay una pequeña limitación ahí. Esta librería te ayuda a superar esa limitación, pero es muy verboso. Hay que usar muchos helpers, se escuchan muchos tipos, etc. Y, bueno, por mi parte, pues eso es todo. Gracias por aguantar hasta el final. Gracias por no dormiros los que no habéis dormido. Y preguntas que tengáis, me las hacéis ahora. Y los tímidos y tal, que me la hagan ahora en un ratito. Y eso es todo. Gracias, Fernando.